Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Hoy, como todos los 8 de octubre, conmemoramos la gesta heroica del gran almirante del Mar del Perú, Miguel Grau, en el combate de Angamos. Es una oportunidad no solamente para recordarlo a él como figura, sino a la inspiración que nos da todos los días como peruanos y que, sobre todo en momentos difíciles de nuestra vida republicana como estos días, debe ser un referente para todos nosotros. Para hablar un poco más de la figura de Grau, estamos el día de hoy con Luis Enrique Cam. Él es un documentalista que en 2015 produjo el documental El Corresponsal del Huáscar, que la verdad que es una obra magnífica que nos lleva a conocer las vivencias de Grau en la Guerra del Pacífico a fines de los años de los 1870s, a través de Julio Octavio Reyes, que era un corresponsal que estaba en el Huáscar y que vivió de primera mano los eventos de la fase naval de la Guerra del Pacífico. Luis Enrique, ¿cómo estás? Ok, buenas tardes. Primero quisiera empezar preguntándote por qué surge la idea de hacer este documental. ¿Cómo así se te ocurre? Sobre todo dar este ángulo, ¿no? Porque mucha gente, todo el mundo conoce a Grau, pero muy poca gente conocía quién era Julio Octavio Reyes. Sí, bueno, leyendo una biografía de Grau, del doctor José Agustín de la Puente, refiere en un párrafo la presencia del corresponsal y un extracto de una crónica. Entonces, eso fue como el detonante, ¿no? de esta historia de la producción del documental, porque llamó mi atención la presencia de un corresponsal en el Huáscar. Entonces investigué un poco y encontré un ensayo extenso del doctor Héctor López Martínez, ¿no? sobre Julio Octavio Reyes, que citaba ya más extractos de crónicas, ¿no? Él era un corresponsal de La Opinión Nacional. Así es. Que era un diario de la época. Entonces, cuando estalla la guerra, los periódicos más importantes del Perú, de Lima, designan corresponsales, ¿no? El Comercio, La Patria, El Nacional y La Opinión Nacional. Y el destino quiso que Julio Octavio Reyes fuera el único periodista destacado en el Huáscar. Y entonces, mi trabajo de investigación fue recopilar estas crónicas, ¿no? Fui a la Biblioteca Nacional, empecé a leerlas y me quedé impactado por la emotividad que tiene cada una de ellas, ¿no? Porque es, como tú decías en la introducción, una mirada distinta, no del parte de guerra oficial, sino de un periodista que convive con ellos. Entonces yo dije, bueno, aquí hay pensé, ¿no? Una gran historia para contar a través de un documental. ¿Él estuvo en toda la campaña naval? Desde el Zarpe, del 16 de mayo, hasta el fin, ¿no? Lo que pasa es que él no estuvo en el viaje final, cuando... no estuvo en el combate de Angamos. No estuvo en el combate de Angamos, porque a principios de octubre del 79, el Huáscar estaba acodado en Arica, y él bajó con otros guardiamarinas, unos cadetes, ¿no? A dejar correspondencia, y regresa a la hora acordada, un poco antes incluso, pero Grau tuvo que zarpar porque habían dado las señales de buques enemigos, entonces zarpa de emergencia y los deja a ellos. Se queda fuera y recibe la noticia del combate de Angamos de la corbeta Unión, que había podido escapar de Angamos, con la noticia de lo que sucedió aquella mañana. Entonces él reconstruye esos hechos con estos datos de la Unión. O sea, la Biblioteca Nacional tiene las ediciones de La Opinión Nacional que tienen los despachos del señor Reyes de aquella época. Gran parte, no estaban todas, ¿no? Había una crónica que no estaba, que era la que contaba la captura del vapor Rímac. Y en una biblioteca particular pude encontrar esa última crónica, que fue como un hallazgo muy importante, ¿no? En la investigación, poder compilar todas las crónicas, las 21 crónicas de Reyes durante la campaña naval. La gran cantidad sí están en la Biblioteca Nacional, pero no todas. Bueno, requería, imagino yo, un tremendo acto de valentía, ¿no? Ser un corresponsal ahí mismo, ¿no? O sea, digamos, él estaba a bordo del Huáscar, se vivía con todos los soldados en el día a día. Y es muy interesante porque él transcribe literalmente incluso algunas de las arengas que hace Grau a sus hombres, ¿no? Claro, él estrena este nuevo oficio, ¿no? El corresponsal de guerra en el Perú, ¿no? No había una cosa parecida. No había, por las circunstancias de la guerra, se estrena esta nueva especialidad en el periodismo, ¿no? Y él tiene esa gran pluma para poder describir los momentos, y en los momentos de calma, durante las travesías, escribe las crónicas. Y les enviaba a Lima cuando se cruzaban con algún buque neutral, los buques de otras nacionalidades que hacían comercio. Entonces él aprovechaba
y dejaba la correspondencia que llegaba a Lima. Es interesante destacar esto porque hoy en día estamos tan acostumbrados a la inmediatez de la información, pero en ese momento imagino yo que las crónicas se publicarían días después de los sucesos, ¿no? Sí, algunas son muy cercanas, o sea, 2 días después, porque encontraban algún buque que venía hacia el Callao. Las noticias que llegaban rápidamente eran a través de los telegramas, que eran como los tweets ahora, ¿no? O sea, unas cosas muy breves. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Combate en Iquique, se hunde la Esmeralda, nada más. Pero ya el detalle ya viene con la crónica que llega a través de los buques mercantes, neutrales que había en la época. Ahora, en el proceso de producir este documental, me imagino que tú conociste bastante más la figura de Grau. Todos tenemos una imagen de Grau por la información la formación de nuestros colegios, lo que leemos, lo que sabemos, pero en tu experiencia personal, ¿qué descubriste de Grau durante este trabajo? Bueno, Grau es un personaje, se puede decir, muy completo, ¿no? Porque él sabemos que nace en Piura, una infancia difícil, a los 9 años aborda una goleta. ¿Él nace en una familia acomodada en Piura? No. Su padre era un oficial retirado del ejército, Manuel Grau Berríos, que había participado en la batalla de Ayacucho. Que era colombiano de Era nacimiento. colombiano de nacimiento y se había instalado en Piura. Y su madre, Seminario, la mamá de Grau, tienen cuatro hijos, pero no está con ellos, ¿no? Ella abandona el hogar. Había sido un hijo no en matrimonio. No fuera de matrimonio. Entonces, los 4 están a cargo del padre. Y entonces, con el trabajo que tenía, porque luego de Piura se mudan a Paita, él trabaja en la aduana, el padre Manuel Grau trabaja en la aduana de Paita, y tiene que además cuidar a los 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, y encarga la tutoría de los hijos menores, los varones, a un amigo, Manuel Herrera, en una goleta que hacía comercio en la zona norte del país. Y entonces Enrique, el hermano mayor de 11 años, y Miguel, de 9 años, tienen esta experiencia marítima a muy temprana edad. Era marina comercial. Comercial, mercante, ¿no? O sea, desde los 9 años, comienza... Él va cambiando de embarcación, en total de los 9 a los 19 años, en estos 10 años, viaja en 12 embarcaciones, no solo peruanas, sino también de origen americano, norteamericano, de todo el mundo. Él tiene una experiencia marinera que le lleva a conocer los puertos lejanos de Hong Kong, Macao. Él está, por ejemplo, en el puerto de Liverpool, en Boston, Nueva York, en California, Panamá. En estos 10 años él da la vuelta 2 veces a la Tierra, ¿no? Y hasta ese entonces no había tenido ningún contacto con la Marina de Guerra. No. Todo era Marina mercante. A los 19 años él ingresa a la Marina de Guerra. Con una gran experiencia práctica. Una gran experiencia, así es. Yo me imagino la dificultad de los instructores de la Marina con el aspirante Miguel Grau, porque ya tenía sería más de ellos, ¿no? Pero no es que él tuviera antecedentes marinos en su familia. El papá había sido militar, o sea, del ejército. Así es, sí. No tengo ubicado alguna experiencia anterior, pero bueno, ese es Grau, ¿no? Que le permite aprender el inglés, habla francés. Era un personaje culto. Sí, él tiene una instrucción de este tipo, ¿no? O sea, que cuando llegaba a puerto, visita Paita, visita el Callao, y su educación es así. Y de ahí surge este personaje, ¿no? Un personaje que hace una carrera en la Marina de Guerra, luego tiene unos años trabajando en la Marina Mercante, es elegido diputado por Paita, y llega a ser comandante general de la Marina antes, y luego, siendo diputado de Paita, estalla la guerra, en donde él pide reincorporarse a la Marina para comandar el Huáscar, que era un buque que él había comandado años antes. Ese es un acto de desprendimiento interesante en el contexto de nuestros días, ¿no? Sí. Donde los congresistas, algunos de ellos pues se rehúsan a hacer actos de desprendimiento, y Grau lo hace. O sea, él deja su puesto en el Senado, en el Congreso, para ir a servir a la Marina de Guerra. Así es, en ese momento en que el país lo necesitaba, ¿no? Bueno, ese es el personaje
previo a la guerra, digamos, ya del Pacífico, ¿no? Y también creo que algo interesante que señalar es que es un héroe improbable quizás viene pues de su infancia no fue una infancia fácil, no nació en un matrimonio consolidado, y sin embargo convive en ese mundo marinero. Nos imaginamos pues las conversaciones que tendría con los marineros mayores, ¿no? En la vida de puerto, una vida dura, difícil. Sin embargo, Grau como que toma lo mejor de esas circunstancias, ¿no? De ese medio en el que le toca vivir, y luego pues aparece como este gran personaje. Y en la Guerra del Pacífico, bueno, hay dos grandes combates, el de Iquique y el de Angamos. El de Iquique es donde se produce pues esta gesta heroica en la que se hunde a la Esmeralda, al buque chileno, y él recoge a los náufragos. Que es algo que me imagino que no era habitual entonces, no es habitual ahora tampoco, ¿no? No, efectivamente, el derecho de guerra no obligaba a rescatar a los náufragos. Grau, después de haber espoloneado por 3 veces a la Esmeralda y provocar el hundimiento, rescata a estos 61 náufragos chilenos. El corresponsal recoge muy bien las expresiones de agradecimiento de los chilenos. Cosa distinta a lo que sucede en Punta Gruesa. O sea, en el mismo momento en que Grau está enfrentando a la Esmeralda, la fragata peruana Independencia persigue a la goleta Covadonga, pero encalla, y la Covadonga regresa para rematar a los marinos encallados de la Independencia. Entonces, a quienes no rescata. No los rescata. Entonces, cuando Grau va en auxilio de la Independencia, la Covadonga ya escapa, ¿no? Si no, hubiese continuado con el bombardeo del buque ya encallado. Claro. Y un hecho sí que es único, antes no se había hecho el rescate, digamos, se había hecho algunos rescates de náufragos, pero lo que sí Grau hace por primera vez es entregar el trofeo de guerra que todo marino desea tener, que es la espada del comandante del buque vencido. Grau, junto a las pertenencias de Prats, de Arturo Prat, le envía a la viuda la espada de su esposo con una carta de condolencias, ¿no? Eso sí, es un hecho insólito, no se había hecho nunca este gesto, ¿no? De magnanimidad, de desprendimiento, ¿no? Y el combate de Angamos, que es solamente unos 5 meses después, ¿no? Porque Iquique es en mayo, entiendo. El 21 de mayo del 79. Y en octubre, ¿no? O sea, unos 5 meses después se produce el combate de Angamos. ¿Cómo son las circunstancias en las que Grau fallece? Bueno, entre el lapso de estos dos combates hay otros combates, ¿eh? Hay combates de Antofagasta, hay también la captura del vapor Rímac por parte del Huáscar y la Unión. Está también el enfrentamiento con el Mautías Cauciño. O sea, hay varias, que es lo que se denomina las correrías del Huáscar, ¿no? Y luego viene la fatídica mañana del 8 de octubre, que el Huáscar está a la altura, ¿no? del punta Angamos, junto con la Unión, y se encuentra emboscado por las 2 divisiones navales chilenas, ¿no? Comandadas principalmente por sus 2 acorazados, el Blanco Encalada y el Cochrane. Y habían otros barcos chilenos también, entiendo, ¿no? Sí. ¿Eran 5 en total, creo? Eran 6, ¿no? Las divisiones chilenas, 3 buques por banda, y lo van cercando. No había forma ya de evitar el combate. El Unión, también estaba ahí. La Unión logra escapar porque tenía 12 nudos de velocidad, era muy rápido. Era una embarcación más pequeña. Era más pequeña, de madera. Y entonces empieza el combate de Grau especialmente con el Cochrane. El segundo proyectil del Cochrane le da a la torre de comando, que es donde está Grau y su ayudante Diego Ferré. Y el cuerpo de Grau pues es desmembrado, solo se logra recuperar una parte de la pierna derecha. Bueno, se van sucediendo los comandantes. Después de Grau entra Elías Aguirre. Al final el último es Garrison, que ordena abrir las válvulas para hundir el buque, pero ya los chilenos abordan y capturan el Huáscar, ¿no?
Todo esto sucede durante el día, el 8. El 8, en la mañana del 8, más o menos a las 9:50 es la muerte de Grau. A las 10:50, una hora después, los chilenos abordan el buque peruano. De los 200 tripulantes, mueren aproximadamente 60. ¿No? Y bueno, el buque, el Huáscar, es trasladado a Valparaíso, se recupera y luego sirve a la Armada chilena durante el resto de la campaña ya de la guerra, ¿no? También es una cosa muy emotiva. El corresponsal del Huáscar, que logra sobrevivir, lo hemos mencionado, regresa al Callao como corresponsal de la opinión nacional en el Callao, y en enero del 80, 4 meses después, ve llegar al Huáscar al bloqueo del Callao con bandera chilena. Como bandera, sí. Y luego el Huáscar, me comentabas que parte del documental tú lo has filmado en el Huáscar. Sí. Que está actualmente en Talcahuano. Talcahuano. Sí, parte de la producción del documental. Es al sur de Santiago, ¿no? Sí, a partir de este trabajo hice las gestiones para grabar en el Huáscar y me permitieron hacer 2 días de grabación. Entonces fue muy emocionante, comprenderás, después de haber leído las crónicas de Reyes, la descripción que él hace de todo el buque, luego estar allí y poder grabar, fue realmente emocionante. Y está en un buen estado, ¿no? Está en buen estado, es un museo, cualquier persona lo puede visitar. Y en el camarote del comandante se encuentra la foto de Grau. Los camarotes de los oficiales tienen unas placas con los nombres de cada uno de los oficiales peruanos, que es muy, muy, muy emocionante realmente, ¿no? Con una imagen de la Virgen de las Mercedes, patrona de las armas peruanas, y la Virgen del Carmen de las armas chilenas, ¿no? Y luego también pudimos hacer una grabación por fuera, o sea, una lancha, pudimos hacer grabaciones desde fuera del Huáscar, que es realmente muy emocionante. Se dice que es el segundo museo más visitado en Chile, con 150.000 visitantes al año. También un libro, ¿no? O sea, una versión escrita de... Sí, cuando empecé a reunir las crónicas son 21, y en total resultaron que dieron 400 páginas para un libro. Entonces, yo estaba seguro que el público, después de ver el documental, iba a querer leer las crónicas completas, ¿no? Y así se hizo. Tuvo varias reimpresiones que se fueron difundiendo. El libro también se llama así, El corresponsal del Huáscar. Entonces, gracias a Reyes podemos conocer la vida cotidiana y algunos aspectos que no hubiesen sido conocidos si no estaba un periodista. Por ejemplo, las arengas que hace Grau antes de un combate, ¿no? O sea, de hecho, tenemos, si me permite, Luis Enrique, tenemos una de las arengas que conocemos precisamente por el trabajo de Reyes, que hace a los tripulantes del Huáscar, ¿no? Podemos escucharla, Daniel, a ver si la podemos poner. Tripulantes del Huáscar, ha llegado la hora de castigar al enemigo de la patria. Y espero que lo sabréis hacer, cosechando nuevos laureles y nuevas glorias dignas de brillar al lado de Junín, Ayacucho, Aptao y 2 de Mayo. ¡Viva el Perú! Los jefes, oficiales, tripulantes y guarnición repitieron las últimas palabras con febril entusiasmo, agregando... Entonces, este es un fragmento de una de las arengas que realmente es emocionante. A todos como peruanos nos llena de emoción. Y lo interesante es que Grau sigue siendo un referente para todos, ¿no? Hay un ejemplo de que es como que es importante para un país tener héroes, ¿no? Es como marcar un norte, ¿no? Efectivamente, es un elemento de identidad, ¿no? Grau, como tú mencionabas, ¿no? Deja todo para defender al Perú. O sea, no una idea, no sé, o por un motivo privado particular. Él y los tripulantes del Huáscar sabían que la muerte era una cosa casi segura, pero lo hacen para defender a la patria. Ese es el mensaje de Grau, ¿no? Y que en él confluyen los valores nacionales, ¿no? Mientras el Huáscar estuvo en la defensa del Perú, ninguna tropa chilena pudo invadir el territorio peruano. Y esa era la misión que él tenía, ¿no? Retrasar lo más posible la guerra, esperando que lleguen nuevos buques a reforzar la escuadra peruana, buques que nunca llegaron. Pero bueno, él puso esa cuota de sacrificio, ¿no? Y por eso pienso que los
este día, como hoy 8 de octubre, es una fecha muy importante para recordar a nuestros héroes, especialmente a Grau. ¿Dónde podemos, quienes no han visto el documental, dónde se puede ver Sí, o bueno, se va a proyectar? Sí, el día viernes se va a proyectar en 2 lugares, en el Centro Cultural de la Universidad de Piura, en Miraflores, y en el Teatro Municipal. Eso el viernes a las 6:30. Pero todas las personas que nos están viendo lo pueden ver a través de la plataforma Movistar Play y en el mundo a través de la plataforma Cineaparte. O sea, en Movistar Play en Perú y en todo el mundo en Cineaparte. Además, el día viernes en el Centro Cultural de la Universidad de Piura, que es el que está en la avenida Pardo, ¿no? Pardo, correcto. efectivamente. Y en el Teatro Municipal de Lima. Aquí cerca, y en el Teatro Municipal habrá unos comentarios con Rolly Reina, que ha sido también corresponsal de guerra. Qué bien. Bueno, Luis Enrique, te agradezco mucho, felicitaciones por este trabajo tan importante para conocer pues a nuestro peruano del milenio. Sí, gracias. A don Miguel Grau Seminario Gloria, pues al almirante Grau. Muchas gracias, Luis Enrique. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.